Angela Merkel fue la primera y única mujer hasta la fecha en haberse convertido en canciller de Alemania, en representación por el Partido de la Unión Demócrata Cristiana, también conocido por su acrónimo en alemán como la CDU. A pesar de que Merkel siempre se caracterizó en sus inicios como una figura política de la centro-derecha conservadora, a lo largo de su mandato como canciller, que gobernó desde el año 2005 al año 2020, con un total de 4 mandatos de una duración de 16 años en total, Merkel se catapultó como una figura política de centro, de ideología liberal hasta cierto punto, en la cual, al ser elegida democráticamente, impulsó una serie de políticas, digámosle, más bien pragmáticas en múltiples aspectos. Desde que asumió el cargo como canciller de Alemania en el año 2005, Angela Merkel impulsó una coalición de gobierno entre su partido, la Unión Demócrata Cristiana, de la supuesta derecha conservadora, junto con el Partido Socialdemócrata Alemán, de la izquierda progresista y socialdemócrata. Bajo su mandato se impulsaron una serie de medidas políticas bastante cuestionables y algunas un tanto positivas. Por ejemplo, Alemania en esa época, antes de la llegada de Merkel en los años 2000, su antiguo predecesor, el ex canciller alemán Gerhard Schröder, quien era del mismo Partido Socialdemócrata de la izquierda progresista, había rechazado rotundamente la participación de Alemania en la guerra de Afganistán, la misma en la cual el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, había ordenado dicha invasión genocida a ese mismo país. Durante ese mismo periodo, Schroeder, con justas razones que se opuso por completo a la participación de Alemania en el conflicto, no sería ya hasta la llegada de Merkel en el año 2005 a la Cancillería de Alemania cuando su gobierno impulsó el envío de tropas militares de Alemania al conflicto de la guerra de Afganistán. De paso, lamentablemente terminó aumentando drásticamente el gasto público, el dinero de los contribuyentes en impuestos para financiar los servicios del ejército. Además, participó enviando armamento bélico de parte del gobierno alemán a la guerra de Irak pocos años después. La única medida positiva que impulsó Merkel en el aspecto del ejército fue la prohibición del servicio militar obligatorio, lo cual es la única medida positiva, al menos en temas de defensa, que impulsó su gobierno en esa materia. No obstante, durante el mismo año 2005 y lo que fue su primer gobierno, hasta el 2008 en esa época, el resto de su política de gobierno se caracterizó mayoritariamente en el concepto de la política económica. Esto incluyó reducir a niveles extremadamente bajos el gasto público, o mejor dicho, el gasto en las empresas corporativas, que igual es un poquito cuestionable, ya que esto solamente beneficiaba a las grandes empresas corporativas con servicios turbios que habían tenido con el Estado, mucha corrupción y monopolio, pero a la vez también le aumentó los impuestos a los super ricos, al igual que aumentó el IVA del 16 al 19%, lo que esto también llevó a cabo un gasto público que hasta cierto punto también afectó un poquito al desarrollo de la economía de Alemania, aunque con cierta neutralidad, por así decirlo. Además, su gobierno aumentó los salarios de los trabajadores, esto también significó el aumento del gasto público en los impuestos, cuando lo ideal hubiera sido llegar a cabo una ley que permitiera que tanto los trabajadores como el empleador llegaran a un acuerdo, si es que la situación económica de Alemania ya era estable, para mejorar el tema de los salarios por cada uno de los casos a nivel individual, cosa que en este caso no se hizo. Se sabe que con la recaudación de fondos públicos que se hizo durante la administración de Merkel con esta política, su gobierno impulsó la financiación de infraestructura a través de la inversión pública, cuando fácilmente se pudo haber hecho a través de la inversión privada. Esto a través de empresas que realmente eran privadas, no empresas corporativistas. Y por otro lado, si bien es positivo que se hayan profundizado los tratados de libre comercio en su gobierno, también se impulsó una reforma al sistema de pensiones que, por un lado, podríamos decir que fue más o menos estable, ya que aumentó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero a mediados de su gobierno se aplicó una nueva reforma a ese mismo sistema de pensiones donde se bajó la edad de 63 años, lo cual generó, aunque sea un poco, una cierta inestabilidad económica por la falta de producción que hubo en algunos aspectos, aunque es entendible
la demanda de ciertos trabajadores, aunque a nivel personal considero que ya desde los 65 años mínimo, yo creo que era dejarlo hasta ahí la edad de jubilación a nivel personal. Y por otro lado, cabe destacar que el gobierno de Angela Merkel también tuvo otra serie de controversias con la Unión Europea. Todo esto bajo las malas decisiones que se tomaron de parte de Alemania como recomendación a los países europeos como Italia, España y Grecia. Probablemente muchos de ustedes conocerán la crisis de la zona euro, que esto significó a la Unión Europea, que llevó a cabo que Alemania tomara muy malas decisiones en ese sentido para para recomendárselos a estos países. Entre esas medidas incluían el recorte al gasto público en ciertos sectores de ayudas sociales y, siendo honesto, a nivel personal yo no estoy en contra del financiamiento de los gastos, o sea, perdón, la financiación de las ayudas sociales. Yo creo que aquí lo que debió haberse hecho era privatizar por completo esos servicios y, de paso, una vez que se mejore la situación económica de esos países, promoviendo la privatización, la eliminación total del IVA como lo de los impuestos, eliminando todas las restricciones, fomentando los tratados de libre comercio y achicando el Estado. De paso, se debió haber hecho o un fondo soberano privado o un fondo de donaciones de ayuda humanitaria también privado para ayudar económicamente a las personas más necesitadas, que es ahí donde se debe haber hecho este tipo de ayudas sociales, sin la necesidad de aumentar el gasto público que puede afectar el desarrollo de la economía. Aún así, en lo que sería en este caso la idea de transparentar el sistema. Pero esto no se hizo, lamentablemente, y a la par Merkel le recomendó a estos países de que aumentaran además el gasto en otra área para posteriormente recaudar bonos y subsidios en financiamiento de ayuda humanitaria, lo cual obviamente esto solo perjudicó el crecimiento económico de los países como Italia, Grecia y España en esa época, más allá de que me parece positivo el hecho que no haya querido darle más subsidios, que también se gastaba el dinero de los contribuyentes de todos los países que formaban parte de la Unión Europea, mejor dicho, que forman parte de la Unión Europea en este caso. Pero la otra pésima recomendación que yo encuentro que igual fue bastante miserable de su parte fue haberle pedido a varios de estos países que vendieran sus islas a cambio de recaudar fondos, que considero que esto solamente debe haberse hecho en situaciones en estado crítico, que si bien es verdad que varios de estos países estaban en una crisis económica bastante grave, no estaban a un nivel, digámosle, al borde de la quiebra como para llegar a ese nivel. Además, Merkel en el año 2008, cuando vino la crisis financiera, la mandataria continuó con el aumento del gasto público para subsidiar a varias de estas empresas corporativistas, por cierto, ninguna eran empresas privadas, de las cuales fue de 500 mil millones de euros de la época para posteriormente financiar la idea de salvar la crisis financiera a todas estas empresas, incluyendo a varios bancos. Esto, por cierto, también trajo cierto malestar en el desarrollo económico de Alemania, pero pasaron desapercibidos. Por otro lado, la política del gobierno de Angela Merkel no solamente tuvo que ver con el concepto de lo económico. También se sabe que durante su mandato como canciller de Alemania se impulsaron las primeras leyes antidiscriminación hacia minorías de distintos grupos sociales, cosa de la cual yo a nivel personal estoy totalmente a favor. Pero hay letra chica con varias de estas leyes. La ley antidiscriminación que impulsó Angela Merkel en su primer gobierno, la cual claramente prohibía cualquier tipo de discriminación arbitraria basada en cualquier tipo de discriminación por exclusión o marginación o crímenes de odio, lo cual en este caso la primera parte se condenaba con multas que iban como indemnización económica a la víctima, lo cual me parece bien. Y si ya era crimen de odio, en este caso que era la segunda parte de los crímenes, de lo que se considera delito en el Código Penal en este caso, pasaba a condenarse con pena de cárcel y a la par también debían seguir pagando una multa, lo cual me parece bastante positivo. Pero hay una serie de controversias con esta ley del por qué terminó siendo no muy buena, que digamos. Y si bien es verdad que la ley misma permitió la creación de una serie de agencias y centros de investigación de fiscalía para la investigación de estos actos horrendos, que no se justifican de ninguna manera, me parece perfecto que el gobierno alemán, bajo la administración de Merkel, haya creado estos agencias o centros de investigación contra la discriminación, pero cometen ciertos errores. Por ejemplo, dichos centros o agencias, primero que nada, son estatales.
Y estos se financian con fondos públicos. Y siempre termina habiendo corrupción de lado y lado. Esto también afecta demasiado el tema del crecimiento de los salarios de los funcionarios que trabajan en esas instituciones y eso también puede generar controversias que afectan a nivel indirecto el cómo realizan su trabajo los miembros de la fiscalía, o en este caso los encargados de la investigación por actos de discriminación en sí mismo. Además, como es una organización estatal, en todos los casos siempre contratan un personal pésimo que es muy irresponsable, es incompetente o en el peor de los casos no tiene ni el más mínimo interés en trabajar en ello, siendo que lo único a lo que se especializan en este caso es solamente en pedir un sueldo, sin ayudar a las personas que realmente lo necesitan el de su servicio. Lo que debió haber hecho Merkel en esta materia es que dichas agencias y centros nunca debieron haber sido estatales, debieron haber sido privadas, tanto en su financiamiento como en el personal de contratación en su administración. De paso, el otro tema que no incluyeron en esta ley, que yo encuentro que debieron haberlo hecho en temas de seguridad, era instalar cámaras de seguridad en todos los lugares de las calles de Alemania para identificar a los victimarios y acto seguido crear una policía vecinal, que si bien es verdad que en Alemania existe una policía vecinal, no se aplica con un reconocimiento legal muy explícito como el que se necesitaría en este caso para reemplazar a la policía tradicional que lamentablemente ha sido muy ineficiente en estas situaciones y que en este caso debería de aplicarse para hacer patrullaje, donde los mismos policías además tengan cámaras de seguridad en sus propios trajes para identificar también a las víctimas y a los victimarios y tener acceso a la aportación de armas por motivo de defensa personal. Y así, uno, obtener pruebas de los responsables, hacer más fácil el proceso para la defensa de las mismas minorías que sufren de este tipo de actos de discriminación y de esa manera eliminar la burocracia estatal que además impide que solo a veces o rara vez sí se lleve a hacer casos donde sí termina beneficiando a las verdaderas víctimas, aunque en la mayoría de los casos esto no ocurre. Lamentablemente Merkel no impulsó este tipo de medidas y el haber cometido ese error le costó caro, ya que, como veremos más adelante, ahora vamos a hablar de todas las políticas de todas las minorías, una por una, que impulsó el gobierno de Angela Merkel durante sus 16 años de mandato. Vamos con la causa feminista en favor hacia los derechos de las mujeres. Merkel, a pesar de ser la primera mujer en asumir el cargo como canciller de Alemania, su política hacia los derechos de las mujeres en parte fue positiva, pero también tuvo ciertos métodos un tanto cuestionables. Por un lado, impulsó o mejor dicho, profundizó en este caso, las guarderías infantiles que permitieron que madres, en este caso, pudieran dejar a sus hijos bajo el cuidado de personas especializadas en la protección del bienestar infantil, mientras ellas podían ejercer cargos en la industria laboral. Esto permitió una mayor inclusión de mujeres en la industria laboral en Alemania, lo cual me parece positivo. Aquí la propuesta no es mala, es muy buena. El problema es que hay una postura un poco cuestionable que es cómo se financió. Y aquí volvió a financiarse con fondos públicos. Yo insisto que aquí lo que debió haberse hecho era hacer que el sistema fuera prácticamente privado e insisto en que Alemania y todos los países que hayan tenido que impulsar modelos de este estilo debieron haber hecho un fondo soberano o un fondo de donaciones de ayuda humanitaria 100% privados para ayudar económicamente a las personas que no tenían los recursos necesarios para poder financiarlo y así transparentar el sistema sin la necesidad de impulsar aumento de impuestos, lo cual me parece bastante innecesario y que esto también afecta hasta cierto punto el desarrollo económico del país. Y por otro lado, otra medida que me parece bastante polémica del gobierno de Merkel es la inclusión forzada de mujeres a través de su política de cuotas de modelo 50-50. O sea, las empresas en Alemania, por ley bajo la administración de Merkel, estaban obligadas a tener un 50% de trabajadoras que fueran mujeres y otro 50% de trabajadores que fueran hombres. A este punto la ley ya obligaba a las empresas a tener que rellenar de manera ya hasta artificial hasta cierto punto varios de los puestos restantes donde no habitaba ya sea tanto hombres o mujeres en dichos puestos y en ese caso eso incluía de forma directa o indirectamente que la empresa se viera obligada a incluir a personas que no estaban capacitadas para el cargo de la empresa, ya sean hombres o mujeres, solamente para dejar contento al gobierno en una situación que ya de por sí generó muchas controversias e indirectamente esto también afectaría
al odio y resentimiento que llevaría a la fuerte disputa de la guerra de los sexos, como algunos le dicen, entre feministas, mujeres y hombres machistas, y que esto también ha perjudicado incluso hasta cierto punto a la sociedad alemana. Evidentemente, Alemania no pasó por una situación de crisis tan alta como lo hicieron en otros países donde estas medidas también se impulsaron y generaron odio y resentimiento de ambos lados, pero fíjense que ni siquiera hasta las leyes antidiscriminación de Merkel pudieron defender al 100% a todas las mujeres por actos de discriminación o crímenes de odio al 100% por todo lo anteriormente mencionado. Cabe aclarar que Merkel también tuvo otra controversia por la ley de aborto, ya que si bien es verdad que en Alemania el aborto ya era legal en las tres causales por temas de violación, malformación del feto y en caso que corra el riesgo de vida de la madre, lo cual a mi punto de vista me parece bastante positivo, Merkel impulsó una ley que dejó de perseguir sistemáticamente a las mujeres y a los médicos que realizaban abortos clandestinos, lo cual me parece también positivo que hayan dejado de cometer este tipo de persecución y que ya no lo condenaran, porque son situaciones muy complejas y eso es entendible. Pero yo creo que la única medida polémica o cuestionable de la ley de aborto del gobierno de Merkel fue que censuró mucho la publicidad a favor de los abortos. En parte se entiende porque hay algunos grupos abortistas extremos que se pasan de la raya con este tipo de publicidades, pero hay una cosa que en este caso se llama libertad de expresión. Yo creo que el gobierno de Merkel en esta situación lo pudo haber legalizado siempre y cuando se mantuvieran neutrales en esta situación. Y acto seguido también pusieron ciertas restricciones a que los médicos no pudieran dar todos los datos necesarios para explicarle a una paciente cómo se realizaran cierto tipo de abortos en esta situación. Si bien es verdad que el gobierno de Merkel dio ciertas libertades para que se hablaran de ciertos detalles o ciertos temas en particular respecto al caso del aborto por parte de los médicos, no se permitió la totalidad de los mismos y esto también generó una controversia bastante grande que no se resolvería en Alemania hasta mucho tiempo después. Acto seguido, el gobierno de Merkel también impulsó otra serie de reformas en esta materia, como la ley en materia sobre el tema de la prostitución. Si bien es verdad que en Alemania la prostitución ya era legal, eh, lo cual me parece bastante positivo porque yo como liberal estoy a favor de las libertades sexuales, la principal controversia vino después cuando se impulsaron dos medidas de la ley de Merkel de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, que fue em, pedir permiso al Estado, en este caso, para que hombres y mujeres que ejercieran la prostitución, mínimo teniendo la mayoría de edad a los 18 años, tuvieran permiso para poder registrarse y de esa manera establecer burdeles o en este caso realizar el trabajo en sí mismo a nivel general. Y la otra medida que me parece positiva de la ley de Merkel en esta materia fue la legalización de los chequeos médicos constantes obligatorios para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, una medida de la cual yo también estoy de acuerdo y me parece muy positiva. Lo que me parece negativo y lo que me parece innecesario fue que el gobierno de Merkel impulsó la legalización del uso obligatorio de condones y preservativos para el mismo caso anteriormente mencionado, lo cual yo considero que es innecesario y es más, varias personas que ejercían la prostitución en Alemania, aunque la mayoría de ellas eran mujeres, se manifestaron pacíficamente en contra de esta medida exigiendo que lo eliminaran porque sabían que esto también podría afectar en el desarrollo económico que podría perjudicar las demandas de las personas que pagaron por esos servicios. En parte yo lo entiendo, pero considero que no debió haber sido necesario que aplicaran esta medida, lo cual claramente esto también generó una controversia bastante grande en Alemania que hasta la fecha no se ha solucionado de ninguna manera. Mientras tanto, ya la cuestión de Merkel con la postura hacia los derechos de los homosexuales y el movimiento LGBT en general, cabe aclarar una serie de detalles muy importantes. Como les mencioné anteriormente, la ley antidiscriminación del gobierno de Angela Merkel, que en este caso prohibió la discriminación y los crímenes de odio hacia homosexuales, lo cual me parece bastante positivo. Como les mencioné anteriormente, la ley no era muy buena, que digamos, no era perfecta y esto no solucionó al 100% que varias personas de la comunidad homosexual en Alemania que fueran víctimas de actos de homofobia sufrieran de este tipo, o sea, se vieran beneficiadas por las leyes que impulsó su gobierno y no las mejoró. A la par que Merkel también fue muy reacia en sus inicios a la legalización del matrimonio homosexual y el derecho a adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, que posteriormente bastante raro llegó a cambiar de opinión en este caso y permitió de todas maneras su legalización.
A nivel personal, yo como liberal estoy totalmente de acuerdo con la legalización del matrimonio homosexual y el derecho de adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo que finalmente se legalizó en Alemania. Por cierto, las leyes de la comunidad transgénero, que eran muy positivas en esa época y lo siguen siendo, que se mantienen hasta el día de hoy, más la legalización del pacto de unión civil que vinieron antes de que Merkel llegara al poder, hay que aclarar que si bien es positivo que Merkel haya legalizado al final de cuentas este tipo de derechos, hay una postura cuestionable que a mí personalmente no me gusta de los políticos, que es el oportunismo. Cambiar de opinión cuando les conviene solamente para aumentar su popularidad. Lo que demuestra un acto de total deshonestidad de parte de Merkel y eso es algo que a mí personalmente me molesta. Otra política de la cual no estoy de acuerdo con que Merkel haya impulsado hacia la comunidad homosexual, que aunque esté bien intencionada, no estoy de acuerdo con que su gobierno haya impulsado la intervención de Alemania a nivel diplomático a países extranjeros para defender los derechos humanos de los homosexuales, lo cual esto también la lleva a tener conflictos con el presidente y dictador de Rusia, Vladimir Putin, lo cual esto perjudicó o enfrió, mejor dicho, las relaciones entre Rusia y Alemania. Y esto también estuvo a punto de desatar situaciones conflictivas entre ambas naciones. Y eso no es todo. Merkel como canciller de Alemania también estuvo el caso de su postura hacia la lucha contra el racismo, específicamente enfocada hacia la comunidad de negros afrodescendientes, en la cual, como ya les mencioné anteriormente, la ley antidiscriminación de su gobierno, si bien prohibía la discriminación y los crímenes de odio por cuestiones raciales, lo cual me parece positivo, lo malo está en el hecho de lo que les mencioné anteriormente. Simplemente no se mejoró las leyes, la ley no era perfecta y esto también generó un cierto vacío legal, por así decirlo, que no benefició al 100% a los miembros de la comunidad de negros afrodescendientes en Alemania que sufrían de crímenes raciales por mayoritariamente grupos filonazis de extrema derecha que ya todos conocemos. Cabe aclarar que el gobierno de Merkel a lo largo de su mandato como canciller solo se enfocó más en el aspecto discursivo y simbólico respecto a este tema, más los tratados de libre comercio con los países africanos, lo cual esto último me parece bastante positivo, pero abusar demasiado mucho del concepto, del discurso, no le benefició más que solo hacer propaganda y campañas de concientización a través de discursos que suenan bonitos, pero que en la práctica no tienen efectos reales positivos al 100%. Y cabe aclarar que durante su cargo como canciller, uno de los temas más polémicos que ocurrió durante su administración tiene que ver con su famosa política de inmigración. Merkel impulsó una política que a mí me gusta llamarle el Plan de Inmigración Paso Vía Libre sin límites de acceso, donde decenas de millones de inmigrantes de distintas nacionalidades podían adquirir la nacionalidad, en este caso la de Alemania. A nivel personal, yo no tengo nada en contra con que hayan inmigrantes que quieran inmigrar a un país, sea cual sea, de su gusto personal. Pero mínimo, lo que el gobierno de Merkel debió haber hecho en este caso es permitir que los únicos inmigrantes que adquirieran la nacionalidad de Alemania fueran aquellos que tuvieran visas y documentos legales firmados de sus propios países de origen, con un historial que demuestre que son totalmente inocentes de antecedentes criminales o algún test psiquiátrico que los incrimine, para que de esa manera después, si son personas de bien que se demuestra que lo son, sí puedan adquirir la nacionalidad del país. A la par, considero que aquellos inmigrantes, y esto es un dato que quiero agregar a nivel personal, considero que aquellos inmigrantes que ya estén en el país, pero independientemente de que no tengan documentación o sean catalogados como ilegales, mientras tanto trabajen siendo un aporte al país, que se lleven bien con los vecinos, que no perturben el espacio ajeno y que a la vez no cometan delitos, independientemente de que estén como irregulares, yo considero que el Estado del país en el que los tiene debería ya considerar a los ciudadanos de ese país, porque han demostrado que son personas decentes, que son personas a las que sí se les puede tratar con humanidad, porque no están haciendo daño a nadie. A los que deberían de haber deportado en este caso son a los que cometen delitos. Y fíjense que la tasa de delincuencia en el caso de los inmigrantes hasta cierto punto aumentó durante el gobierno de Merkel, ya que solo la mitad, por así decirlo, para que sea un ejemplo simplificado, de los inmigrantes que llegaron a Alemania eran personas de bien, los otros eran personas bastante cuestionables, y el gobierno de Merkel no aplicó muchas sanciones, que digamos casi ninguna. Por cierto, la mayoría de estos inmigrantes eran de países del Medio Oriente, eran de países como Irak, Afganistán,
Siria. Incluso se dice que llegaron inmigrantes de países como Pakistán y la India. Yo personalmente no tengo nada en contra de que personas de esas nacionalidades vengan a un país como Alemania, mientras tanto sean personas reformadas, con justas razones, pero lamentablemente el que Merkel no impuso restricción a la política de inmigración como corresponde, esto claramente generó un odio y resentimiento que llevó al revivir ciertos grupos filonazis de extrema derecha, que la tasa de discriminación y crímenes de odio hacia inmigrantes se multiplicó durante el gobierno de Merkel y a la par de los gobiernos de sus sucesores. Además, cabe aclarar que, si bien, vuelvo a insistir, las leyes antidiscriminación de Merkel ya condenaban la discriminación y los crímenes de odio hacia inmigrantes extranjeros, por lo que se conoce en este caso la discriminación por xenofobia. Las leyes lamentablemente no eran perfectas, por lo que ya les mencioné en varias ocasiones, y esto también generó controversias bastante grandes que afectaron además la popularidad de la mandataria. Lo peor de todo es que Merkel también está acusada por escándalos que vinculan actos indirectos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Algunas noticias como la cual Merkel, como miembro de los líderes de la Unión Europea, no participaron en las políticas de ayuda humanitaria a los inmigrantes que iban en barcos en el océano directo a inmigrar a los países europeos, lo que llevó a la muerte de varios de ellos, lamentablemente. O el caso de que su gobierno también financió sobornando a la dictadura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien por cierto impulsó límites que impidieron que varios inmigrantes, o mejor dicho, ciudadanos turcos inmigraran a Alemania, porque también se me olvidó mencionarles que también había muchos inmigrantes de países como Turquía en este caso, que sufrieron por las políticas del gobierno de Merkel. Y cabe aclarar que, si bien me parece positivo que Merkel haya rechazado la candidatura de Turquía a la Unión Europea, aunque siendo honesto yo estoy totalmente en contra de que exista la Unión Europea, eh, Merkel sí le hizo caso a Erdogan, como por ejemplo meter preso a un comediante que lamentablemente yo no me acuerdo cómo se llama, por haberse burlado del dictador turco. Y esto también generó una serie de cuestionamientos sobre la causa de libertad de expresión en Alemania, que ya les hablaremos más adelante con más detalle. Otra de las tantas polémicas o controversias en tema de políticas sobre minorías que impulsó el gobierno de Angela Merkel tiene que ver con su postura hacia las tribus de los pueblos indígenas a nivel internacional. Me parece positivo que el gobierno de Angela Merkel haya firmado varios tratados internacionales de la ONU para respetar a las comunidades indígenas, para promover la identidad, la cultura y las tradiciones, para visibilizar a la misma comunidad, a la par que la intervención de empresas alemanas en el extranjero deben permitir la inclusión y la no discriminación por etnofobia a las comunidades indígenas, lo cual, por cierto, indirectamente también está aplicado a la ley antidiscriminación en Alemania, que por cierto hoy en día ya se ha puesto más explícito a ser más a favor de los pueblos indígenas en este caso, porque ahora se está permitiendo que incluso comunidades indígenas de América puedan viajar a Alemania como inmigrante, incluso ya hasta se les podría considerar las primeras comunidades indígenas de un país que no tiene tribu indígena, pero también la defensa de los derechos humanos y la defensa y devolución de tierras y zonas ancestrales. Me parece bastante positiva varias de estas medidas, pero lamentablemente Merkel no cumplió con la totalidad de las mismas y el avance de esas posturas fueron bastante mediocres. A la par de que Merkel aplicó un innecesario, totalmente innecesario gasto público al dinero de los contribuyentes en impuestos para financiar a grupos de activistas y organizaciones indigenistas que fácilmente se pueden haber financiado a través de donaciones privadas, no a través del gasto público, que esto también afectó hasta cierto punto el desarrollo de la economía de Alemania en esa época. Y por otro lado también está la política de Merkel sobre la causa de la libertad religiosa y de culto. Alemania ya todos sabemos que es un estado laico, pero la principal controversia de Merkel tiene, con el tema religioso tiene que ver con varios factores. Vuelvo a mencionar la ley antidiscriminación de su gobierno, que en este caso generó controversia por el hecho de que tampoco defendía el 100% de la discriminación y los crímenes de odio a grupos religiosos por intolerancia religiosa en este caso. Y por otro lado también está el hecho de que Merkel abusó demasiado de las reuniones y eventos locales e internacionales con varios líderes o representantes de varias religiones a nivel mundial, ya sean tanto cristianos, ateos, judíos, hinduistas, sintoístas, budistas, taoístas, confucianistas, animistas, islámicos, espiritistas y politeístas. Aún así, Merkel, aunque
prohibió la discriminación y los crímenes de odio hacia grupos religiosos, no mejoró las leyes antidiscriminación en este ámbito por intolerancia religiosa, abusó demasiado de la propaganda o de la campaña de concientización, por así decirlo. Y por otro lado, generó también controversia por el caso de haber prohibido el uso del velo burka islámico en las mujeres musulmanas en las universidades, lo cual también generó controversia porque se aplicaba una indirecta violación a la libertad religiosa en sí mismo, lo cual yo no estoy de acuerdo con la ley de Merkel con este concepto. Yo estoy totalmente de acuerdo que si una mujer quiere usar cierto tipo de vestimenta por un aspecto de su fe, tiene toda la libertad de hacerlo. Yo creo que nadie debería juzgarla ni discriminarla por eso. Me parece ridículo, absurdo, innecesario, pero bueno. Y también está el hecho de la política de Angela Merkel sobre la causa de los derechos de los animales. La única medida positiva que me parece razonable del gobierno de Merkel fue haber puesto en el Código Penal por primera vez la prohibición de cualquier tipo de maltrato, abuso, tortura, violencia o negligencia hacia los animales salvajes y exóticos de distintos tipos de especies en el Código Penal para promover su bienestar. Me parece bastante positivo. El principal problema es que Merkel no profundizó en gran medida las leyes de maltrato animal en otra área, o al menos lo intentó, pero lo mal implementó. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, Merkel prohibió lo que era el acto de la zoofilia, que antes en Alemania, aunque muchos de ustedes no lo crean, había un vacío legal enorme sobre la condena de la zoofilia en ese contexto, perdón, en ese caso. Pero hubo un problema bastante grande porque no se condenó con pena de cárcel a los responsables en sí mismos, sino que se decidió más por multarlos. Me parece bien que igual los multen con una multa millonaria, que obviamente debería parar como indemnización a los animales afectados en este caso, pero estamos hablando de un tipo de delitos graves que han llevado incluso a que varias de estas criaturas sufran y que los responsables no sean 100% condenados como corresponde. Al igual pasa que también hubo un cierto vacío legal en la persecución del gobierno alemán contra el tráfico de criaturas, en este caso de animales en el mercado negro, que también se prefirió sancionar más con multas que con pena de cárcel. Claro, en este aspecto sí hubieron penas de cárcel, pero se abogó más por querer condenar a principio el concepto de la multa en primera instancia, y esto también fue una medida bastante cuestionable. Y no hay que olvidar que durante su mandato como canciller, Merkel también financió aumentando el gasto público para ayudar a países como España, bajo la administración del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la financiación de la tauromaquia, lo cual también generó muchas críticas y controversias y con justas razones. Al igual que Merkel, junto a varios líderes de la Unión Europea en esa época, empezaron a impulsar fuertes restricciones bastante estrictas a la industria de la pesca, supuestamente para no afectar a los animales polares como los mismos osos polares, o el caso de los pingüinos, o las focas o morsas, con el caso este de defensa animal en la zona ártica por temas de pesca. Esto también trajo una crisis en la industria pesquera bastante grande que afectó hasta cierto punto el mismo desarrollo. Y a la par también está su política de medio ambiente, la cual personalmente no estoy para nada de acuerdo, ya que Merkel buscaba claramente prohibir la totalidad, o mejor dicho, eliminar la totalidad de los reactores nucleares que eran muy funcionales y que generaban energía limpia en Alemania, pero que la principal razón del por qué lo eliminaron fue por el accidente de Fukushima en el año 2011. Y también está el hecho de que estos serían reemplazados por energías renovables que ya se confirmó que eran ineficientes debido a las condiciones climáticas que no garantizaban el nivel de energía necesaria. Alemania estaba muy bien en el aspecto de la energía nuclear, al mínimo debieron haber prohibido el caso de los reactores nucleares como para conformarse en ese aspecto. Y esto llevó a cabo que Alemania sufriera una crisis energética terrible, que esto también afectó el desarrollo económico porque debido a las malas condiciones de energía generaron un aumento de los precios de la electricidad. De paso también afectó a las empresas porque paró hasta cierto punto el aspecto de producción en la economía. Y el gobierno de Merkel, quien luego reconoció el desastre energético, terminó posteriormente impulsando las nefastas empresas del lignito líquido. Para aquellos que no lo saben, el lignito líquido es un mineral muy rico en energía que no contamina, sí, que no contamina, pero que en realidad sí lo hace cuando el mismo es derretido y fundido a altas temperaturas extremadamente calientes en fábricas que generan un nivel de contaminación 1000 veces más grande que el que genera la fábrica de carbono convencionales.
Esto significó el fracaso ecológico de Alemania y esto llevó a que Alemania se convirtiera en el país número uno de la Unión Europea y de Europa en general que tiene la peor tasa de contaminación, que a diferencia de otros países europeos que son menos contaminantes. Y puso a Alemania en la misma lista que otros países que también tienen la peor tasa de contaminación, junto a Estados Unidos, China, Rusia, la India y, si no me acuerdo, creo que también Arabia Saudita, hasta cierto punto. Bueno, la política de Angela Merkel en esta materia también se aplicó en sus políticas en materia sobre la libertad de expresión, que era el que le habían mencionado anteriormente. Bueno, Merkel impulsó una polémica ley que censuraba los discursos de odio en redes sociales y en la internet en general, lo cual esto también generó críticas porque muchos afirmaron que esta política claramente impulsaba un acto de censura contra la libertad de expresión. A pesar de que a nivel personal yo no estoy de acuerdo con los grupos extremistas, que podríamos decirle más o menos fascistas o filonazis de extrema derecha en este caso, ellos tienen su propio derecho a la libertad de expresión, aunque yo no esté de acuerdo con ellos, y muchos de nosotros probablemente ni siquiera estamos de acuerdo con ellos. Yo siempre digo que en vez de censurar existe lo que es la crítica, el cuestionamiento o el debate mismo o la información misma. Pero la censura es un acto autoritario del que yo no defiendo de ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de censura en este caso. Y a la par, el gobierno de Merkel también generó controversia por la ley Mordaza que impulsó su gobierno, la cual consistía en condenar con pena de cárcel a aquellas personas que filtren información privada de los políticos en Alemania, específicamente casos de corrupción, pero daba la libertad para que los medios de comunicación que ya hayan publicado dicha información que ya fue filtrada por un tercero anteriormente no iban a verse perjudicadas, sino que a ellos sí se les iba a garantizar la libertad de expresión para exponer esa información, pero el responsable de haberla filtrado es a quien realmente sí lo podrían meter preso. Y esta ley obviamente generó controversia enorme por el abuso que se estaba impulsando en Alemania, que restringía la libertad de expresión en esa época. Cabe aclarar que Angela Merkel también intentó mejorar su popularidad en su país con algunas políticas que me parecen bastante absurdas, como haber participado en eventos para videojuegos, donde probablemente muchos de ustedes vieron esa famosa foto donde se le puede ver a la canciller junto a varios jóvenes realizando cosplays con personajes de varias industrias de videojuegos. Creo que también habían de muchos animes, mangas japoneses. No me parece malo que hagan este tipo de eventos, pero creo que un canciller, como lo fue Merkel en este caso, para usar eso a su favor como un lavado de imagen para ganarse la popularidad de los jóvenes, me parece bastante ridículo y absurdo. Cabe aclarar que Merkel también fue cuestionada porque en la década, a inicios de la década de los 2010 ocurrieron los famosos videos en YouTube de las famosas bromas de los famosos payasos asesinos, que probablemente algunos de ustedes se acuerden. Alemania también fue afectada porque había gente que realmente tenía problemas mentales, que eran psicópatas en este caso, que cometían ciertas bromas, entre comillas, que no eran bromas realmente. Y Alemania empezó a sancionar este tipo de actos al punto de prohibirlos bajo la administración de Merkel, pero hubo una pequeña polémica por esto, porque cuando se prohibió la broma de payasos asesinos, no solamente se prohibió la broma, sino que también se prohibió la participación de payasos en la vía pública en plena luz del día, en eventos festivos, carnavales o simplemente en la plaza porque se consideraba que era un acto de infiltración, por así decirlo, cosa que ya parecía teoría conspirativa, para decir que ciertas personas que ejercían cargo de payaso también podían ser personas con enfermedades mentales. Obviamente esto también generó la indignación de varios miembros de la comunidad de payasos en Alemania que se dieron a manifestarse pacíficamente por esta medida porque era absurda, ridícula, con justas razones. Y por otro lado, hay que aclarar que el gobierno de Merkel también tuvo otra controversia por la industria de los juguetes. Durante su cargo como canciller, Angela Merkel generó controversia porque sus vínculos con el gobierno comunista chino la llevaron a uno de los peores escándalos cuando se descubrió que varias empresas de juguetes hechas en China que se vendían en Alemania, varios padres de familia habían denunciado que estos juguetes tenían redes de espionaje que vinculaban al gobierno comunista chino y el gobierno alemán tuvo que salir a confirmar que esto era cierto y que llamó a los padres a que destruyeran esos juguetes antes de la Navidad, si no me acuerdo,
Pero hubo mucha controversia, que incluso algunos denunciaron que hubo cierta complicidad de parte del gobierno alemán en esto, porque cuando se supo la noticia, el gobierno alemán solamente llamó a que destruyeran los juguetes, pero nunca prohibió la exportación de los mismos, o si lo hicieron en este caso se tardaron demasiado. Y esto llevó a que Alemania lamentablemente estuviera en una situación complicada en las relaciones con China. Posteriormente se dio el famoso escándalo de cómo el presidente y dictador chino Xi Jinping, quien había llegado a un acuerdo junto a Angela Merkel, tuvo una principal controversia por la empresa Huawei con una red de espionaje por parte de los servicios celulares, que probablemente muchos de ustedes ya habrán sabido de esto. Y por otro lado, también está el caso de Angela Merkel y algunos vínculos un tanto turbios, como por ejemplo su pasado comunista, del cual ella misma después eh, supuestamente se había arrepentido, a pesar de que ella misma también colaboró con gobiernos de algunos de tinte socialista hasta cierto punto, lo cual fue un poco cuestionable. Y también está la política de cierta censura que se aplicó al uso de símbolos nazis, en este caso. Si bien permitió que tanto en películas, videojuegos, series o documentales se volviera a utilizar la esvástica nazi, o incluso permitió que los mismos ciudadanos de Alemania pudieran usar la esvástica, siempre y cuando fuera utilizada como un símbolo contra el nazismo, no permitió una verdadera libertad de expresión para los grupos filonazis. Yo no estoy de acuerdo con las atrocidades que cometen estos grupos, pero yo creo que nadie puede perseguir sistemáticamente y condenar y censurar a alguien por creer en una ideología. Lo ideal sería condenarlo solo si esa persona comete un delito real, acorde y justificado supuestamente por su ideología. Yo creo que por sentido común, bajo esa lógica, se debería condenar a alguien y no llegar hasta ciertos extremos que ni siquiera son realmente neutrales. Cabe aclarar que Angela Merkel durante su cargo como canciller también impulsó la creación de un museo que narraba los hechos de la época de la Alemania comunista y lo de la Unión Soviética, donde lo inauguró junto con el entonces, perdón, con el ex secretario general de la Unión Soviética, el último que tuvieron, que fue Mikhail Gorbachev, y el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, quienes inauguraron ese museo para contar la versión de la historia de Alemania. No es malo que hayan querido crear ese museo, me parece bastante positivo para la historia del concepto comunista, pero me parece bastante criticable y cuestionable esto por la sencilla razón de que Gorbachev no es una figura muy confiable que digamos, y Henry Kissinger es peor. Él mismo fue uno de los arquitectos de profundizar el auge de estos regímenes o de cómo se cometieron las peores atrocidades en este caso bajo esos gobiernos, tanto el de la Unión Soviética como el de la Alemania comunista antes de la caída del muro de Berlín. Y por otro lado, cabe aclarar que bajo la administración de Angela Merkel también se llevó a cabo otra serie de polémicas bastante grandes en otras materias. Por ejemplo, su política en el caso sobre los jóvenes delincuentes en las cárceles de Alemania. Esto también fue porque su gobierno impulsó una ley que permitía que los jóvenes criminales de los peores crímenes que habían cometido podían llegar a ser indultados solamente si se les sometía a clases de moral para reformarse, con la idea ingenua, casi con la ilusión de que podían cambiar, pero esto realmente no funcionaba al 100%, no, casi nunca ocurría. Y por otro lado también está el hecho de que durante su cargo como canciller, Merkel también generó ciertas controversias por el consumo de cierto tipo de sustancias, por ejemplo, la promoción de la cerveza sin alcohol, lo cual me parece positivo que haya querido patrocinarlo. La principal controversia con esto encuentro que fue más querer reemplazar hasta cierto punto la cerveza tradicional, que yo creo que la gente tiene libertad de consumir lo que quiere en este caso. Y por otro lado también está el hecho de su política sobre la restricción al mundo de los cigarrillos. No estoy de acuerdo con la prohibición de la publicidad de los cigarrillos. Yo creo que la gente puede tener derecho a consumir mientras sea mayor de 18 años, tenga una identificación que confirme que puede consumirlo, y además el hecho de que lo ideal sería promover la educación. Y aquí hay otro tema muy interesante, que el gobierno de Merkel también generó controversia por la despenalización de la marihuana para consumo medicinal,
pero en parte es cuestionable porque yo como liberal estoy totalmente a favor de la legalización de las drogas, cosa que en este caso Merkel no lo hizo, aunque también se abrió a la posibilidad de despenalizar el consumo medicinal solamente de otras drogas, aunque esto nunca se llegó a concretar. Merkel también tuvo controversia porque si bien es verdad que durante su gobierno se aplicó la legalización de la eutanasia por suicidio asistido, que yo como liberal también estoy totalmente de acuerdo, hubo una cierta controversia en este aspecto porque no se garantizaron otros tipos de eutanasia de forma más coherente o más bien explícita y solamente se aplicaba para ciertos sectores más privilegiados, por así decirlo. Y por otro lado también está su ley de armas, de la cual tampoco estoy muy de acuerdo. Alemania de hecho tiene de forma legal el hecho de la legalización del uso del porte de armas por motivo de defensa personal, pero yo creo que debieron haberse conformado solamente con que con que las únicas personas que puedan tener el acceso a la aportación de armas, obviamente deben ser aquellos quienes tengan documentos que digan que están libres de antecedentes criminales o algún test psiquiátrico que los incrimine. Las reformas de Merkel en este caso no estoy de acuerdo con ellas porque ella misma prohibió eventos deportivos, como, perdón, ciertos deportes como el paintball, que personalmente considero que es ridículo que lo hayan prohibido porque supuestamente decían que esto fomentaba la violencia. Me parece una ridiculez enorme. Y a la par también estaba el hecho de que se exigían uso de datos biométricos a la entrada de los clubes de tiros, los cuales tampoco estoy de acuerdo porque esto también presta para actos como puede ser en este caso el espionaje o el hackeo de información privada. Y a la par también está el hecho de que durante su cargo como canciller de Alemania también está respecto al tema de las armas, la idea de vencer mucho más rápido los permisos de armas para obligar a las personas que tengan ya de forma legal el acceso al arma sin siquiera haber cometido ningún delito con ella, tuvieran que renovar de forma mucho más rápida este tipo de permisos para poder conservarlo, lo cual me parece un acto bastante injusto hasta cierto punto. Y cabe aclarar que hablando del tema de las armas, Merkel fue criticada porque durante su gobierno en lo que fue su política exterior también fue denunciada por la venta de armas a países de regímenes dictatoriales a cambio de petróleo, todo tipo de dinero, joyas, diamantes, metales preciosos, donde varias de estas armas fueron utilizadas por regímenes dictatoriales para cometer atrocidades a nivel internacional, varios genocidios, guerras, mucha muerte. Y por otro lado también está el hecho de que le vendió submarinos que portaban armas nucleares al Estado genocida de Israel. Yo creo que a este punto no es necesario aplicar mucho detalle respecto a este tema porque probablemente ya saben las atrocidades que se cometen en este caso. Y por otro lado, también está el masivo aumento del gasto público de su gobierno que se utilizó para la financiación del uso de robots e inteligencia artificial para desarrollar el descubrimiento de nuevos temas de enfermedades. Recordemos que la administración de Merkel terminó justo cuando ya venía el problema de la crisis de la famosa sopita de murciélago, le vamos a decir así, que ocurrió en el año 2020, que fue el último año de gobierno con el que gobernó Merkel. Si bien Alemania logró tener una cierta estabilidad en este aspecto, hubieron muchas restricciones, como por ejemplo se podían realizar reuniones con ciertas personas, con un cierto grupo de personas, se prohibieron varios eventos, se prohibió el uso de fuegos artificiales y se promovió el famoso caso de los ataúdes de cristal para las personas que habían fallecido por causa de la enfermedad para reemplazar en este caso obviamente los antiguos cementerios, cosa que algunos afirmaron que era en parte innecesario porque no había un caso real de que se había propagado el colapso absoluto de los cementerios tradicionales en Alemania. Bueno, dentro de todo esto, Angela Merkel terminaría su gobierno en el año 2020, tras reelegirse constantemente en un total de 16 años bajo 4 periodos de gobierno. Y ya recién iniciado el año 2021, Angela Merkel deja el cargo como canciller y es aquí donde la situación de su gobierno termina. Ya Alemania en el año 2021 lleva a cabo elecciones federales, gana Olaf Scholz como el sucesor de su gobierno con el retorno de los socialdemócratas al poder y se termina de esa manera una era y un legado de quien fue la primera y única mujer en la historia de Alemania que tuvo la mayor cantidad de años en gobernar
y que aunque muchos le tengan cierto aprecio, la triste realidad es que su gobierno, si bien trajo cierta prosperidad en la economía, también tuvo cierto declive. No aplicó muy bien varias de sus reformas de las políticas de lo que decía defender hasta cierto punto. Hubo cierta controversia. Pero antes de terminar, quiero mencionarles, que también se me olvidaba, el caso de cómo fue la postura de Merkel en la industria de los deportes, específicamente en el mundo del fútbol, ya que hubo un escándalo de corrupción donde se dice que hubo soborno para hacer que Alemania volviera a estar como eh, postulada a ser uno de los grandes campeonas de los mundiales de fútbol que se realizaron a lo largo del mandato de Merkel como último recurso, mejor, perdón, como último dato a esta información. Bueno, espero que el video les haya gustado, espero que les haya servido esta información y nos seguiremos viendo en la próxima con otro video resumiendo los gobiernos de otros líderes mundiales que ya han gobernado y los que van a venir después en este canal. Me despido y les deseo lo mejor a todos ustedes.